Bendito Dios y Padre bueno, en esta mediodía, Señor, nos acercamos ante su hermosa presencia y le damos gracias porque eres bueno, Señor. Porque sin lugar a dudas, Señor, eres el único Dios todopoderoso, el Rey soberano, Señor. Y hemos venido a exaltarte, Señor, por medio de cánticos, pero también queremos meditar en tu palabra, Señor, en esas verdades que ya has establecido, Señor, en ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprenderlas, a vivirlas, Señor. Háblanos el día de hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestro corazón, Señor. Que sea tu única palabra, Señor, la que hable a nosotros, Señor. Y toda palabrería humana, Señor, que salga de mi boca, Señor, que no te agrade, Señor, hazla a un lado, Padre, y que seas tú el único que tomes toda la gloria, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cuando leemos, cuántos leen la palabra de Dios? Espero que todos, ¿verdad? Que en la mayoría de las veces, desde el comienzo de la escritura, podemos ver reflejada una guerra, hermanos, entre el bien y el mal. ¿Sí lo hemos notado? Siempre hay una guerra muy marcada entre el bien y el mal. Y en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan de batallas, de guerras. Incluso en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le habla, a Timoteo y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el apóstol en segunda de Corintios 10 también habla y nos deja aquí escrito en la palabra de Dios, nos habla acerca de armaduras, nos habla acerca de la milicia y también de pensamientos que debemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo. En Efesios 6, un capítulo muy conocido por la mayoría de los cristianos, el apóstol nos habla de guerras espirituales, de potestades, de espíritus malignos, que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra esos seres demoníacos. Pero también nos habla de las armas que el Señor nos da en la palabra de Dios para poder nosotros defendernos. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 6. Efesios 6, del 10 al 14. Voy a estar dándole lectura y quiero que usted lo lea juntamente conmigo en voz fuerte. ¿Ya estamos ahí? Dice así la escritura, lo leemos todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fuerte hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pausa. ¿Para qué nos tenemos que vestir de la armadura de Dios? Ahí mismo nos da la respuesta. Para poder estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Continuamos la lectura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el apóstol, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Si algo es real en la vida del cristiano, es la guerra espiritual. Es la batalla que usted y yo libramos desde el momento que aceptamos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nacimos de nuevo. Pero en ese nuevo nacimiento, haga de cuenta que nacimos en un campo de batalla, hermanos. Porque desde que aceptamos a Cristo tenemos un enemigo. Y ese enemigo siempre va a tirar, a matar, a destruir, a robar, porque a eso ha venido el mentiroso, ¿sí? Y esa batalla
va a seguir mientras estemos aquí terrenalmente. Cuando el Señor nos llame a su presencia, esa batalla ya no la vamos a tener, pero es algo cierto y verdadero. La batalla es real, hermanos, pero la victoria en Dios siempre está segura. En el versículo 12 de ese mismo pasaje que leímos nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué se refiere esto? A que toda la fuerza demoníaca está contra usted. Así de plano y de sencillo, hermano. Todas las huestes del mal, todas las potestades, todo lo malo, hermanos, está contra los hijos de Dios. La guerra espiritual es una realidad, hermanos. Y muchos amamos a Dios, hermanos, pero queremos vivir como si no hubiera una batalla. Queremos vivir como si todo estuviera tranquilo y no es así. La Biblia a mí me enseña que desde el Génesis hasta el Apocalipsis habrá guerras espirituales y terrenales. Habrá batallas, hermanos. Y la Biblia no nos dice, no, pues si quieres lucha, si no quieres no luches. No, la Biblia nos dice, tendremos lucha. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y a mí el Señor me hablaba, hermanos, en este tema, referente a este tema, porque he estado pasando por una lucha muy constante, por una guerra muy constante, hermanos. Y a veces esperamos ver o decir, estoy en guerra espiritual cuando unas cosas de mi casa se están moviendo, cuando escucho voces en el patio, también es perturbación. Pero no solamente escuchando, viendo, quiere decir que estemos en guerra espiritual. Desde el Génesis 3, hermanos, vemos la confrontación del enemigo que ataca el diseño original de Dios, que es ¿quién? La familia. El mal comienza atacando a la familia, a lo que Dios diseñó, a lo que Dios creó. Desde el Génesis, el mal es Satanás, en el nombre de Jesús lo reprendemos, está atacando lo que Dios ha levantado. ¿Para qué? Para arrastrarnos a perdición y a desobediencia, como lo hizo con Adán y Eva, que los arrastró a la desobediencia. En Job 1, hermanos, Satanás atacó. ¿A quién atacó? A los hijos de Job, incluso su mismo cuerpo, incluso usó a su misma esposa, hermanos. Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí hay una advertencia muy grande. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Gracias. Esta es una advertencia que el Señor nos dice y nos habla y nos dice, sed sobrios. ¿Cómo está una persona que no es sobria? Sus sentidos no están alertas, no está en su sano juicio, por así decirlo, ¿verdad? Una persona que no está sobria puede provocar, si anda manejando, accidentes y provocar daño a los demás. Y la Escritura nos dice, estemos cabales, estemos alertas, debemos de estar sobrios y nos da una advertencia y velad. Porque tenemos un adversario que es un enemigo. Tenemos un enemigo, hermanos, y ese enemigo anda buscando a quién devorar. ¿Ha visto usted los leones buscando sus presas, aún en la tele? ¿Ha visto usted cómo acecha un león, alguna gacela, alguna presa? Primero lo vigila. Primero está ahí merodeándola, y cuando ese animalito se aleja de la manada,
o está solito, ataca. Porque cuando está en manada, muy raras veces los leones atacan. Pero cuando está solo, desprotegido, el león ataca. O cuando la presa está herida, se queda atrás y el león aprovecha y ataca. Dice la Escritura que nuestro enemigo anda como león, no que sea un león, está como un león buscando quién está débil, quién no ha orado, quién simplemente está de rutina, a quién devorar. La guerra no siempre se manifiesta, hermanos, con algo sobrenatural. A veces pensamos, va a venir una bruja y me va a lanzar maldiciones y entonces yo sé que voy a estar en guerra espiritual, y no es así. La guerra espiritual, hermanos, comienza con el desánimo, comienza con dudas en nuestra mente, conflictos, hermanos, en nuestra familia, problemas matrimoniales, tentaciones, frialdad espiritual. La guerra espiritual es tan sutil, hermanos, que si usted y yo no estamos alerta, hermanos, nuestro enemigo puede tirarnos zarpazos. Y el enemigo, hermanos, no siempre ataca nuestro cuerpo. ¿Sabe dónde comienza a atacar el enemigo? Tu mente. Ay, no, ¿para qué vas? Está reaburrido. ¿Para qué vas? Mejor quédate aquí en casita, agarras el celular, lo disfrutas, prendes la tele. No, mira, aquí quédate mejor. Mira, aquel hermano no te ha hecho caso, aquella hermana no te saludó. El enemigo empieza, estoy diciendo ejemplos muy sutiles, el enemigo empieza a atacar, a lanzar esos dardos de fuego del maligno en tu mente. Dios nos llama a ser valientes, hermanos. En una ocasión, Moisés, al terminar su tiempo en esta tierra, hermanos, cuando él ya el Señor resguardó su cuerpo, ¿verdad? Cuando él ya murió, Josué se quedó de líder. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben que la generación de Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Sí lo hemos leído en la Biblia? ¿Por qué no entraron? Por el pecado y la desobediencia, ¿sí? La desobediencia y el pecado nos privan de las bendiciones que Dios ya nos ha prometido, hermanos. Pero en su lugar, en el lugar de Moisés se quedó alguien. ¿Quién fue? Josué. Y Josué era un varón valiente. Y a Josué Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le prometió que iba a estar con él. Pero lo que tenía que hacer Josué, hermanos, no era tarea fácil. Tenía que conquistar tierras que ya estaban habitadas para tomar esa promesa que Dios ya le había dado. Para tomar esa promesa que Dios ya les había dado, él tenía que pelear. Y todo el pueblo tenía que pelear, los varones tenían que pelear con Josué. No era así de fácil de decir, voy a entrar a Canaán y rapidito me van a dar las llaves de la ciudad y me van a decir, ya alistamos las maletas, nos vamos y ustedes aquí se quedan. Bienvenidos. No, ellos tenían que pelear. Porque para nosotros alcanzar las bendiciones, hermanos, las promesas, ¿a usted Dios le ha dado promesas? Voy a hacer esta pregunta, ¿está peleando por esas promesas? Porque a veces decimos, es que el Señor no ha cumplido su promesa. Imagínese, Josué esperando que saliera el que estaba gobernando Canaán a decirle, vente Josué, entra, ya está tu promesa lista. No. Ay, no, el Señor ya no me dio Canaán porque pues no, hasta ahorita no vio respuesta. No, él tenía que pelear la promesa para poder conquistar, hermanos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. En Josué 1:9, un versículo muy conocido, le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces
y seas muy valiente, porque el Señor sabía lo que se iba a enfrentar Josué. Y le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios le estaba diciendo prácticamente, te vas a topar con gigantes, te vas a topar con murallas, te vas a topar con hombres armados que van a querer matarte a ti y a tu gente. Dios no le dijo, te voy a librar de las guerras. No, Dios le dijo, va a haber guerra, pero te ordeno, te mando que seas valiente. Y fíjese las palabras, que no temas y desmayes, porque Dios sabe que cuando usted y yo entramos en esa guerra espiritual, habrá temores, hermanos. Habrá momentos en que nuestra carne se va a debilitar y va a querer desmayar. Pero Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué nos dice la Escritura con esto? Que habrá guerras. Dios no nos va a librar de las batallas espirituales, pero nos da una promesa hermosa, que su presencia va a estar con nosotros en cada una de esas batallas, que no estaremos solos. Él lo ha prometido. Hoy el cristiano, hermanos, se enfrenta a muchas batallas espirituales y le voy a decir unas. Simplemente los hijos que vemos que se están yendo, hermanos, por el camino de perdición, y los padres sufriendo, hijos en rebeldía, que no saben los padres cómo controlarlos, problemas y ataques en el matrimonio, hermanos, problemas personales y ataques demoníacos aún en nuestra mente, depresiones, dudas. Y la pregunta es, ¿estamos peleando la buena batalla de la fe o estamos dejándonos vencer? Que mis hijos están así, yo voy a pelear por ellos. Que mi matrimonio está así, yo voy a pelear por mi matrimonio. Hablando espiritualmente. Porque todas las huestes del mal van a atacar su vida, y ¿sabe dónde le va a dar? En lo más débil, en la debilidad que usted tenga. Ser valiente, hermanos, no es no tener temores. Ser valiente, hermanos, es obedecer a Dios y servirlo aún con esos temores, porque Dios se va a engrandecer sobre nosotros. Otro ejemplo, hermanos, Daniel. ¿Cuántos hemos leído o escuchado predicaciones acerca de Daniel en el foso de los leones? Hasta en los niños ya se saben esa historia de Daniel en el foso de los leones, pero hay verdades tan absolutas, hermanos, en la historia de Daniel, hermanos. Daniel se había levantado un edicto, estaban buscando atrapar a Daniel. ¿Quién? Los enemigos de Daniel, los enemigos de Jehová. Estaban tratando de buscar la manera de atraparlo. ¿Y sabe qué dijeron? Ya sabemos dónde vamos a atrapar a Daniel. Vamos a hacer un edicto que el rey lo selle. Y todo aquel que no adore a nuestro rey, todo aquel que le rece, estoy parafraseando, a otro Dios que no sea al que adoramos nosotros, pues tiene que morir. Porque sabían que Daniel no iba a doblegar su fe. Imagínense, hermanos, estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Hay lugares, en realidad hay lugares, hermanos, donde ser cristiano, hermanos, decir ser cristiano aún es a costa de su propia vida. Porque hay lugares de persecución. Imagínense, ahorita estamos en la gloria. Nosotros estamos en la gloria, hermanos. He visto las noticias de Nigeria, he visto las noticias del sur de nuestro país. ¿Para qué me voy tan lejos? El sur de nuestro país los han despojado de sus tierras, los han linchado por predicar el evangelio. Si se levantara en esta nación, no un edicto, sino una ley que nos prohibiera orar, y todo aquel que se le sorprenda orando o leyendo la Biblia va a ser encarcelado, y si no reniega de su fe, va a morir él, va a morir esa persona y los suyos. ¿Qué haría usted?
Porque créame, hermanos, tiempos peligrosos vienen, donde nuestra fe también tiene que ser probada de muchas maneras. Daniel, ¿sabe lo que hizo, hermanos? Aún a costa de su propia vida, abrió sus ventanas. Y a la hora que él siempre adoraba a Dios, se postró y adoró al Señor, y ¡zas! Rápido lo apresaron. Pero ya sabemos la historia, Dios lo libró del foso de los leones. Aquí la cuestión o la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida espiritual? Nuestra fe y nuestra convicción es tan firme que aún si vinieran aquí y nos dijeran, de este lado los que quieren morir por Cristo y de este lado los que reniegan de su fe, ¿de qué lado nos iríamos? Porque ahorita podemos decir, no, yo me voy del lado de los que mueren por Jesús. Pero ya estando en el momento, hermanos, solo los valientes, los que estén firmes espiritualmente, van a estar de este lado. Dios quiere que nuestras batallas, hermanos, nuestras luchas espirituales, las vivamos, las peleamos con la convicción y la firmeza, sabiendo quién está atrás de nosotros peleando nuestras batallas. ¿Quién es nuestro guerrero invencible, hermanos? David, sabemos esta historia desde niños, los niños la saben. David y Goliat, y la hemos visto hasta ejemplificada en imágenes. Un muchachito con una sonda aquí lanzándole la piedra al gigante, y no la sabemos re bien la historia, pero en realidad, hermanos, David vio una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado, hermanos. Y en lugar de pelear con las armas del rey Saúl, hermanos, él dijo, yo voy en el nombre de Jehová. Y quiero que abra su Biblia en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, para él leer un versículo muy conocido, pero que nos deja mucha enseñanza bíblica. Primer libro de Samuel, ¿ya estamos ahí? Capítulo 17, versículo 45. Dice la escritura, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjese bien, estas líneas, estas palabras, no son nada más unas frases así por decirlo al azar. David le estaba diciendo a su enemigo, a ese gigante, tú has venido a mí con tu armadura, pero has provocado ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Porque cuando el mal te ataca a ti o me ataca a mí, también está provocando, hermanos, a nuestro Dios. Porque dice la escritura, hay de aquel que toque a alguno de mis pequeñitos. Aquí David le dice a su enemigo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando el mal está atacando directamente tu casa, tu vida, tus finanzas, tu salud, tu matrimonio, tus hijos? ¿Qué actitud tomamos nosotros? ¿Nos soltamos a llorar o nos llenamos de valor como estos varones y enfrentamos esos gigantes que quieren acabarnos, hermanos? Y le decimos a ese gigante, en el nombre de Jesús vas a vencer, en el nombre poderoso de Jesús. Porque a veces tomamos la actitud equivocada y no importa cuántos años tengamos en el evangelio, pero si no nos armamos de Cristo, que es la palabra de Dios, si no la leemos, si no la vivimos o la hacemos nuestra, hermanos, el mal va a hacer daño. David no peleó con las armas de Saúl, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestras batallas no se pelean con armas
terrenales. Nuestras batallas se pelean con las armas que están ya aquí establecidas en la palabra de Dios, las armas espirituales. ¿Cuáles son sus armas espirituales? ¿Alguien me puede decir algunas? La oración. ¿Otra? La Biblia, el ayuno. ¿Otra? ¿Cómo? El testimonio. Hay varias armas espirituales que Dios nos ha dejado. Y en Efesios 6 nos las muestra algunas, hermanos. Y ya las mencionaron, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, hermanos, es un arma tanto defensiva como ofensiva, hermanos. Con la espada usted se puede defender, pero también puede hacerle daño al reino de las tinieblas. Y si no sabemos usar nuestra espada, imagínense todos los conflictos que hubo ahorita en estos días con la detención del criminal más buscado, ¿verdad? Los militares, imagínense si que fueran a esa guerra, de ese enfrentamiento sin sus armas. ¿Qué habría pasado? O que fuera un militar y se topara con una cuadrilla de los malos y trajera toda su armadura, el militar, aquí su pistola, no sé, su metralleta, pero que no supiera cómo usarla. ¿Cómo le voy a mover? No, pues de volada se lo avientan, ¿verdad, hermanos? ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros nos enfrentemos, no nada más se trata de traer la Biblia bajo el brazo. Se trata de saber usarla en el momento de la guerra espiritual. Traerla bajo el brazo o tenerla cerca de mi cama nada más no me va a servir de nada. Y hasta el mal se va a burlar de nosotros. Decir, qué bonito te ves así chiquita, chiquito. No, tenemos que saber usar nuestra armadura, hermanos. Jesús en el desierto, casi termino. En Lucas 4, abra su Biblia, por favor. San Lucas 4. Voy a leer el versículo 1. San Lucas 4, versículo 1. Dice así la escritura. ¿Ya estamos ahí? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy a hacer aquí una pausa. Sabemos la historia cuando la tentación de Jesús en el desierto, sí la sabemos, ¿verdad? Ahora, aquí la escritura en Lucas nos dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y dice que fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu. Por el Espíritu fue llevado al desierto, hermanos. Y Jesús, hermanos, fue atacado por Satanás. Y lo atacó en su identidad. Podemos continuar la lectura en casa si usted quiere. Lo atacó en su identidad, ¿verdad? Porque le dice: si eres hijo de Dios. Hermanos, hoy el mal está atacando contra la identidad de muchos jóvenes, de muchos niños. ¿Y a qué voy con eso, hermanos? Es tan tremendo el mal, hermanos, que ahorita, hermanos, a lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Ahorita ya todo eso de la normalidad de los géneros, hermanos, cruzados, está tan normal. Ya hace poquito salieron los Terians, ¿sí? Y dije, ¿y estos qué? ¿Verdad? ¿A qué voy con esto? El mal quiere dañar a todos los humanos, hermanos, y arrastrarlos a los más que puedan a las tinieblas. ¿Y la iglesia de Cristo qué está haciendo? ¿Dormida? Porque a veces estamos dormidos, hermanos, espiritualmente, ¿sí? Y a veces hasta nos podemos dormir en un servicio o no podemos ir a una oración, ¿verdad? A veces porque no se puede. Yo no he ido, ¿verdad? Porque no he podido. Pero en casa hemos estado orando. Pero a veces no podemos ir a un servicio cuando
tenemos el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas. Ay, es que estoy tan a gusto en mi casa. Ay, es que el celular. Dios quiere que nos levantemos como iglesia. Dios, ahorita el hermano dijo, la gran comisión no es una opción, es un mandato. Pero ¿cómo voy a ir a la gran comisión si yo no estoy equipado? ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos que levantarnos espiritualmente, hermanos. Hay gente allá afuera que anhela. Créame, hermanos, yo ayer me di cuenta mucho de eso, que anhela el evangelio, que anhela que le hablen de Jesús. Y tristemente a veces en las iglesias nada más jugamos, hermanos, o lo tomamos como una rutina. La guerra espiritual es real, hermanos. Jesús fue llevado al desierto, el mal lo atacó incluso aún en su necesidad física, en su propósito, hermanos. Y en el versículo 13 de ahí de San Lucas, vaya ahí al versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él para siempre. ¿Qué dice, hermana? Por un tiempo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que aun cuando hemos vencido una batalla, no quiere decir que ya el mal nos va a dejar para siempre. Dice la Escritura que el mal se apartó de Jesús por un tiempo. Lo dejó tranquilo por un momento. Tenemos un adversario, hermanos. Y a veces no le tomamos la importancia. ¿Cómo se defendía Jesús ante los ataques del mal? ¿Cómo se defendía? Cuando el diablo le lanzaba esa tentación, mira, aquí está, manda esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le decía? Escrito está. Escrito está. Yo no sé a usted, pero a mí a veces el mal me ataca en mis pensamientos. Y a veces el mal viene y nos dice, pues ¿tú quién eres? ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Tienes muchos problemas? ¿Estás enfermo? Si Dios estuviera contigo, las cosas serían muy diferentes. Son ataques sutiles, son dardos de fuego del maligno que vienen a atacar nuestros pensamientos. No tienes dinero, estás enferma, pues no que tu Dios. Y si le hacemos caso a esos pensamientos, ay no, sí es cierto, no, sí, y nos ponemos a llorar, ya perdimos. Pero si tomamos la Escritura, hermanos, y nos defendemos y le decimos, escrito está, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Escrito está, por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está, no estoy solo porque el Señor ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y escrito está, pero si no sabemos ni qué está escrito, hermanos, no podremos defendernos. Muchos queremos vencer tentaciones sin Escritura, sin Biblia en el corazón. Y las batallas, hermanos, las guerras, no se ganan sin una espada espiritual. No se ganan, no es posible, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Le damos lectura a todos juntos. Segunda de Corintios. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice así la Escritura, nos habla el apóstol, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es un pasaje que el apóstol Pablo lo dejó bien claro y establecido, hermanos. Que estamos en una guerra, pero que nuestras armas no son carnales, hermanos. Ahora, ¿cómo estamos usando nuestras armas espirituales? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida de lectura, escudriñando nuestra espada? ¿Cómo la estamos practicando? Porque a veces andamos bien heridos y no sabemos ni por qué el Señor no me responde, ¿por qué esto? Porque no sabes cómo pelear la buena batalla de la fe. Y no es que no sepas, no queremos. No queremos entrar en las armas que Dios ya nos ha dado y tomarlas, hermanos. Andamos claudicando porque no sabemos defendernos. No nos gusta orar. Y no me refiero a una oración de gracias, Padre, por este día. Bendice nuestra salida y guarda nuestro regreso. Amén. A veces se me figuran las oraciones, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, ¿verdad? Oraciones ya prefabricadas. Y no es así. Tenemos que vivir en una vida de oración. Orad sin cesar, lo dice Tesalonicenses, y no se refiere a estar postrado, usted y yo lo sabemos todo el día, sino a una comunión diaria con Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que cuando vengan esas tentaciones del mal, usted sepa cómo pelear la buena batalla y vencer las tentaciones en el nombre de Jesús. Pero si usted y yo no estamos respaldados con la oración, el ayuno, hermanos, hello, ¿verdad? Hay un dicho cristiano, ¿verdad? Cristiano que no ora, ¿sí se lo sabe? El diablo se lo devora. Y cristiano que no ayuna, el diablo, mire, se lo desayuna. Se escucha de chascarrillo, pero es la verdad, hermanos. ¿Sí? Es la verdad. Y tenemos que estar peleando la buena batalla de la fe. La guerra espiritual, hermanos, también va a atacar tu familia. ¿Sí lo sabe? Creo que es una de los ataques más directos. Matrimonios, hijos contra padres o viceversa, problemas, contiendas, disensiones, división. En el Edén, el enemigo, hermanos, trajo el pecado a Adán y a Eva por medio de la desobediencia. Y esa desobediencia acarrió muchas consecuencias, hermanos, para toda la tierra, hermanos. Caín mató a Abel. Vuelvo a Job. El mal atacó a sus hijos, a su esposa y a su carne. Y en David, hermanos, si usted ha escuchado y ha leído la historia de David, el mal, hermanos, incluso aún sembró la división entre sus hermanos. Por consecuencias también de un padre que no supo traer corrección a un asunto familiar a temprano, hermanos. Porque escúcheme bien, aún los asuntos familiares se tienen que resolver y no dejarse pasar, hermanos. Porque ahí se agarra el mal. En David, los hermanos entraron en división. ¿Cómo está nuestra lucha en nuestra casa, hermanos? ¿Está todo de maravilla? ¿O hay luchas espirituales aún? Yo creo que hay luchas espirituales en la mayoría de las familias cristianas. Y eso no me sorprende. Pero la pregunta que vuelvo a retomar, ¿estamos peleando esas batallas como en realidad se deben de pelear, tomando toda la armadura de Dios? Y eso que yo no entré ahorita a desglosar Efesios 6, que nos habla de la armadura de Dios. Si no, no acabo.
nos llevamos un maratón, ¿verdad? Estamos peleando por nuestra familia, estamos peleando por nuestro cónyuge, estamos peleando por nuestros hijos, o los estamos entregando todo así, no, pues ya ni modo, ya no hay nada que hacer. ¿Estás peleando por tu salud? ¿Estás peleando por tu economía? Porque también el mal ataca en la economía, hermanos. ¿Estás manteniéndote firme? ¿Nos estamos manteniendo firmes en el Señor? Nuestras armas espirituales son muchas, hermanos, y Dios nos las dio aquí en la palabra de Dios. Los jóvenes tienen sus batallas. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? El hermano Mario alzó a 2 manos, 3, allá las hermanas. ¿Cuántos estudian aquí? Todos, ¿verdad? Bueno, aquí hay 4 jóvenes, estudian la palabra, 4 jóvenes de edad. Jóvenes, ¿están peleando la buena batalla? Les voy a decir por qué. Porque también a ustedes el mal les está tirando a todo. ¿Estamos peleando la buena batalla? Vamos a leer para terminar Romanos 8. Capítulo 8, versículo 37. En delante. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Léalo juntamente conmigo en voz audible. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tenemos esta seguridad? Dígale a su hermano que tiene a un lado, ¿tienes esta seguridad? ¿Tiene esa seguridad? Debemos de tenerla, hermanos. Que nada, ni los principados, ni las potestades nos pueden separar del amor de Dios en Cristo Jesús, siempre y cuando usted y yo vivamos una vida agradable y en la mayor obediencia posible a nuestro Dios, hermanos. No una vida perfecta, porque perfectos nadie somos. Pero cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, ya sea en tu salud, en tu vida personal, en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas, en cualquier área de tu vida, hermanos, pelea la buena batalla de la fe y no pienses que no hay guerra espiritual. Sí la hay, y la habrá hasta que el Señor nos llame a sus moradas celestiales. Pero hay una promesa que Dios le hizo a Josué y nos la hizo a nosotros. Tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Oremos al Padre. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra hay tanta verdad, toda ella es verdad, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque a veces no le damos la importancia, Señor, que tiene tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, las veces que nos aburre, Señor, escuchar tu mensaje o leer la Biblia, Señor, cuando es nuestra mayor arma, Señor bendito. Ayúdanos a equiparnos como buenos soldados de Jesucristo, así como Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Ayúdanos a estar listos para pelear la buena batalla de la fe, Señor. Ayúdanos a estar, Señor, con nuestra armadura bien puesta, Señor. A tener vidas constantes de oración, Señor. De ayuno, de búsqueda de tu presencia, de lectura, Señor. Meditación en tu escritura, Señor.
para que nuestra fe sea grande, Señor, y fortalecida. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Señor. Tantas batallas espirituales que estamos enfrentando, Señor. A veces pensamos que son problemas cotidianos cuando no nos damos cuenta que detrás hay una guerra espiritual que se está librando, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que mientras nosotros vivamos en una constante comunión contigo, Señor, tú peleas nuestras batallas. Danos la fuerza, Señor. Danos la valentía, Señor, como esos hombres, esas mujeres de la Biblia, Señor, que a pesar que tenían grandes retos que enfrentar para conquistar lo que tú les habías prometido, Señor, no se echaron para atrás, Señor. Y enfrentaron esas batallas, Señor, con valentía, con valor, Señor, contigo por delante, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos nosotros que todo nos caiga del cielo cuando no es así, Señor. Cuando nosotros también tenemos que pelear, Señor, espiritualmente por esas promesas que tú ya nos has dado, Señor. Perdónanos porque a veces no peleamos, Señor, por lo que tú ya nos has prometido, Señor. Y no es que tú no puedas dárnoslo sin pelea, Señor, pero tenemos un adversario que se interpone, Señor, en que las respuestas tuyas lleguen, Señor. Y si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de tener comunión contigo, Señor, si no conocemos nuestra espada, Señor, nuestro armamento espiritual, Señor, no vamos a obtener esa victoria deseada o esas promesas deseadas, Señor. Porque a mí tu palabra me está diciendo una y otra vez, Señor, que hay guerra y que tenemos que pelear espiritualmente y que yo tengo que equiparme de la armadura que tú has establecido por medio de tu palabra para poder estar firmes, porque Efesios nos habla, Señor, que vienen los días malos. Y si no estoy firme, Señor, voy a caer. Prepáranos, Señor, como iglesia. Prepáranos personalmente, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que en realidad, Señor, necesitamos levantarnos espiritualmente, Señor, y tomar esas armas que tú nos has dado, Señor, para vencer. Para pelear por nuestra familia, para pelear por nuestro matrimonio, para pelear por nuestra salud, para pelear por esas almas de afuera que se están perdiendo, Señor. Para pelear por esos hogares que están destrozados, Señor. Para pelear por esos jóvenes, esos niños, esos adultos que toman la decisión de quitarse la vida porque están luchando en su mente, Señor. Perdónanos porque como iglesia, Señor, a veces estamos dormidos, Señor, y nos enfrascamos en pelear nuestras propias batallas, Señor, y nos enfrascamos en nuestra oración, Señor, para pedir por mi necesidad nada más, Señor, cuando allá afuera hay un mundo que sufre sin ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar listos, Señor, y pelear la buena batalla de la fe en todos los aspectos, Señor, incluyendo a nuestro prójimo, Señor, que está allá afuera, Padre. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra, Señor, quede siempre grabada en nuestro corazón. Mis palabras humanas no, Señor, pero la tuya sí, Señor. La tuya es viva, Señor. La tuya es infalible, Señor. Ayúdanos a andar en ella, Señor, y a darle la importancia que en realidad merece, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Te entrego mi casa, dígale al Señor, te entrego mis hijos, te entrego mi matrimonio, si usted está casado o casada, te entrego mi salud, te entrego mis finanzas, te entrego mi corazón, aún mis pensamientos, Señor, te los entrego, Señor. Y toda mi vida por completo, Señor, que sea pertenencia tuya. En el nombre de Jesús. Amén.